Hola a todos, mi nombre es Albeiro y quiero mostrarles en este video esta nueva plataforma en la cual podemos obtener buenos ingresos sin invertir ni un centavo. Bueno, la página se llama Argent Global Network. Es un nuevo sistema donde vamos a poder obtener ganancias sin invertir nada, es totalmente gratuito. Pero si queremos invertir, podemos hacerlo y obtener mayores beneficios. Entonces, les voy a explicar cómo nos registramos. En la descripción del video va a encontrar un link con el cual se va a poder registrar. Una vez ingrese a este link, debe dar en sí nada por registrarse, y en este campo debe encontrar latino, es mi nombre de usuario, y espero contar contigo en mi equipo. Bueno, en el primer campo del formulario debe ingresar tu nombre, la dirección de tu casa de residencia. Este campo lo puedes dejar vacío, la ciudad, seleccionas el país. Cuando seleccionas el país, aparecerá un nuevo campo donde debes ingresarlo. No es obligatorio, solamente son obligatorios los que tienen el asterisco pequeñito. Y una vez ingresado esta información, colocas el zip o el código postal de tu ciudad, el número telefónico, que es obligatorio, al igual que el correo electrónico o el email. Debes colocar un nombre de usuario, una contraseña y confirmarla. Una vez diligenciado el formulario, debemos aceptar las condiciones o las políticas de la empresa. Y acá nos hace una pregunta, nos dice: arrastre la casa en el círculo, house. Entonces buscamos la casa y la arrastramos en el círculo. ¿Listo? Una vez realizado todo esto, vamos a registrar. Una vez registrados, nos va a llegar un mensaje a nuestro correo electrónico donde debemos activar nuestra cuenta. Entonces pinchamos o damos clic en activar cuenta. Yo ya estoy activo. Entonces, una vez en la página de inicio de Argent Global Network, vamos donde dice login, ingresamos el correo con que hemos registrado e ingresamos la contraseña. Iniciamos sesión. Una vez logueados, podemos acceder a nuestro banco. Bueno, Argent Global Network nos da la posibilidad de ser usuarios gratuitos y obtener unas ganancias. Esta empresa nos ofrece un plan de 60 días, en la cual nosotros en esos 60 días debemos realizar 5 anuncios. Cada día, al realizar los 5 anuncios, vamos a recibir una ganancia de $2.5, obteniendo así en 2 meses una ganancia de $150. Una vez pasados estos 60 días realizando los 5 anuncios diarios, vamos a poder acceder a la cuenta básica. Esta cuenta básica tiene un precio de $150, así que si tú tienes los $150, puedes evitar los 60 días y comenzar una vez. Tendrás un voucher y con este tener una ganancia semanal de $10. Tienes un contrato por un año y 1000 textos de banner de impresión. Pero nos dice que debemos tener una membresía chip premium. ¿Cuál es esta? La podemos ver en la página principal de Argent Global Network. Como vemos, ingresamos con una membresía gratuita.
donde podemos obtener el 20% de las personas que invitamos. Pero para poder acceder al paquete básico y obtener ganancias semanales de $10, debemos adquirir una de estas 3 cuentas: la Silver, que es de $10, la Gold de $50 y la Diamond o Diamante $100. Con estas membresías vamos a tener ganancias mayores. Bueno, así que si deseas comenzar el plan de los 60 días, te voy a enseñar qué debes hacer todos los días. Vamos a ingresar a Daily Qualification. Una vez dentro, podemos apreciar en la parte de abajo que tenemos 5 anuncios para realizar. Entonces damos clic en el primero y observamos que hay diversos anuncios que podemos copiar para publicarlos en internet. Entonces vamos a ir con el primero. Nos sale que ha sido copiado el mensaje y debemos escoger una de las páginas que nos ofrece. Yo les recomiendo la primera o la cuarta, cualquiera puede usar, pero esta yo la uso. Las demás páginas de publicidad deben registrarse. En esta solamente creo mi post. Entonces, en la descripción debemos pegar lo que hemos copiado y podemos copiar en el título esta primera frase. Debemos completar los campos obligatorios y le damos a enviar. Una vez creado el anuncio, damos clic a ver cómo se ve y debemos copiar el link del anuncio. Una vez copiado, le damos en confirmar, le pegamos y le damos confirmar. Cuando confirmamos el anuncio, nos sale que ha sido aprobado y estará bloqueado, y debemos hacer así mismo con los demás. Voy a pausar un momento el video. Bueno, como ven, me queda el último anuncio por realizar. Quiero recomendarles que pueden, cuando van a publicar un anuncio, si quieren registrarse en los demás, pueden hacerlo y pueden así lo pueden hacer como mejor les parezca, como más cómodo les quede. Quiero recomendarle acá que cuando vayan a hacer el anuncio coloquen su email de contacto. Esto en caso de que alguna persona que vea el anuncio se interese y pueda contactarlo. Así podrá tener más referentes, más referidos. Bueno, ya voy terminando. Copio el link y lo confirmo. Listo. Como ya ven, ya me lo han sumado los $2.5. Me faltan 58 días para poder acceder a la cuenta básica. Bueno, y esto es todo lo que debemos hacer todos los días. Muy pronto realizaré un video sobre el plan de compensación, donde vamos a poder recibir ganancias, ya sea de las personas directas o indirectas, o por derrame que nos caigan en nuestra red. De nuevo, os animo a que se registren con el link que está en la descripción de este video. Dale me gusta, suscríbete a mi canal y espero contar
contigo en mi equipo y poder ayudarte en todo lo posible. Bueno, muchas gracias por tu atención y hasta un próximo video tutorial.